Buenas noches, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jonathan Ávila, soy ministro de música aquí en la Iglesia Cristiana Ebenezer en la ciudad de Dallas, Texas. Y en esta oportunidad estoy muy contento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, al cual he llamado a este mensaje Viendo a Dios en tiempos malos. Viendo a Dios en tiempos malos. Y quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Es más, si me deja leer del 4 al 7, perdón. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo dijo: Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Oremos. Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio de esta oportunidad. Quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo a través de mi vida, hablándonos a todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En cierta ocasión alguien dijo esta frase: la mejor forma de manejar la vida está en poner tu vida en las manos de Dios. Esta frase me recuerda la historia de un niño que fue a la tienda del pueblo con su madre, y al entrar a la tienda, el dueño de esa tienda, de ese supermercado, agarró un frasco de dulces, lo abrió y se lo dio al niño para que él agarrara un puñado. Sin embargo, el niño no lo hizo. El dueño, al ver su reacción, él mismo agarró su mano, agarró un puñado y se lo dio al niño. Al salir de la tienda, su madre le preguntó al niño por qué tímidamente él había rechazado agarrar los dulces, lo cual el niño se le queda viendo a la mamá y le responde: porque la mano de él es más grande que la mía. Hoy en día muchos queremos resolver sus vidas con sus propias manos. Para algunos los dulces representan entrar a la universidad. Para otros, los dulces representan salir de deudas. Para otros, los dulces representan la solución de algún problema familiar. En este relato de segundo libro de Reyes, capítulo 4, encontramos una escena que nos muestra lo que Dios puede hacer cuando acudimos a Él. El entorno político, social y económico de esta mujer no era óptimo para que ella viviera una vida digna. Había un rey haciendo lo malo delante de Dios. Su esposo había adquirido una deuda y encima de eso había fallecido. Y los acreedores una y otra vez amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos. Esta porción de la Biblia nos muestra que Dios es la provisión de sus hijos aún cuando los tiempos son malos. De acuerdo a estos textos bíblicos, podemos hacer la pregunta: ¿cómo podemos ver a Dios
como mi provisión en medio de tiempos malos? Este relato nos muestra 3 puntos que nos ayudarán a poder responder a esa pregunta. Número 1, necesitamos saber que a pesar de los errores del hombre, Dios es fiel. A pesar de los errores del hombre, Dios es fiel. El relato, el fondo político de esta historia tiene que ver con un rey que estaba haciendo lo malo delante de Dios. Un rey que no era, es más, ni tan malo ni tan bueno, era tibio. Este rey Joram había sucedido a su padre, quien había hecho cosas malas, había traído imágenes de Baal y había cometido muchos actos de idolatría. Este nuevo rey, Joram, había sacado esas imágenes, pero aún así la Biblia lo describe como un hombre que aún seguía haciendo las cosas malas. Todos sabemos qué pasa en un país, en una nación, cuando sus líderes no son ni tan buenos ni tan malos, cuando sus líderes no son buenos líderes. Esa nación sufre y lo vemos en este relato. El esposo de esta mujer era un profeta, pertenecía a la escuela de profetas de esa época y por A o por B razón había adquirido una deuda. No dice exactamente qué tipo de deuda. El asunto es que este hombre había fallecido y la deuda aún no estaba pagada. Esta mujer había adquirido una deuda que su esposo había obtenido y llegó a afectarla a ella misma y a sus hijos. Esta mujer estaba casada con este profeta. Algunos expertos dicen que este profeta, este hombre que falleció, pertenecía a la escuela de profetas que el mismo Eliseo estaba supervisando, liderando. Así que muchos dicen que están de acuerdo que este profeta conocía a Eliseo y Eliseo conocía a este profeta. Necesitamos ver el contexto y entender que lo que estaba sucediendo aquí no era un asunto legal, era algo interesante, porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Levíticos capítulo 25 al 39, nos muestra que cuando una persona no podía pagar su deuda económica, él podía ofrecerse como esclavo, como sirviente y trabajar hasta que esa deuda quedara saldada. A la misma vez, por otro lado, vemos que en la Biblia también hay leyes que protegen a la viuda, que protegen a esas mujeres que quedaron viudas y se les protege de que personas quieran quitarles sus propiedades, quitarles sus bienes. Entonces me llama mucho la atención el asunto legal, porque por un lado tenemos la ley de estos acreedores queriendo saldar su deuda. Por otro lado, que tenemos la ley protegiendo a la viuda. ¿Qué lado obtiene Eliseo? ¿Qué lado favorece a Eliseo? Era ley. Una mujer viuda en esos tiempos corría muchos riesgos, sobre todo riesgos económicos y sociales. ¿Cómo ella iba a proveer a sus hijos, para ella misma? Nunca sabemos qué va a pasar. Este relato nos muestra que no estamos seguros del futuro. Antes de que muriera, en 1981, el escritor William Sorayan llamó por teléfono a la prensa asociada de su país diciendo lo siguiente: todo mundo tiene que morir, pero siempre creí que en mi caso se haría la excepción. ¿Y ahora qué? Esta ilustración nos muestra algo similar que podemos aplicar en este relato, y es que nunca nos imaginamos que podemos llegar a enfrentar momentos difíciles. Podemos, sobre todo cuando estamos en la edad más productiva, en los años más productivos de nuestra vida, llegamos a pensar que somos invencibles, que no nos va a llegar mal. Obtenemos deudas, tal vez no somos sabios en tomar esas decisiones, obtenemos deudas, nos comprometemos en proyectos sin saber qué es lo que nos repara el futuro. Y nunca nos imaginamos que vamos tal vez a perder el trabajo, nunca nos imaginamos que vamos a caer en una enfermedad, en una discapacidad.
Muchas veces eso ocurre con nosotros. A pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que estamos sirviéndole a Dios, como describe a este hombre era temeroso de Dios, pero aún así falleció, aún así sus deudas quedaron vigentes y su esposa, la viuda, tenía que hacerse responsable. Aún cuando cometemos errores y estemos en momentos difíciles, podemos ver la fidelidad de Dios. Vemos que este hombre, por A o por B, a mi perspectiva, a mi interpretación, cometió el error de tener una deuda, de endeudarse. Hoy en día todos sabemos que las deudas son malas. La Biblia dice que el que está en deuda es esclavo del que le prestó dinero. Pero necesitamos entender, ver algo interesante aquí, que Dios es fiel a pesar de nuestros errores. A pesar de que cuando cometemos errores financieros, cometemos errores de esa índole, Dios es fiel para restaurarnos. Dios es fiel para darnos una segunda oportunidad. Segundo, cuando mis recursos se acaban, podemos acudir a Dios. Acabamos de ver el primer punto, a pesar de los errores, Dios es fiel. A pesar de nuestros errores, Dios es fiel. Pero lo siguiente es que cuando mis recursos se acaban, podemos acudir a Dios. La viuda no tenía nada. La Biblia describe a esta viuda como una mujer que se había deshecho de todo. Cuando Eliseo le pregunta a esta mujer, ¿qué tienes en tu casa? Ella dice, no tengo nada. Excepto un frasco, un recipiente de aceite de oliva. Buscó ayuda. Cuando estamos en problemas, cuando esta mujer se vio en problemas, buscó ayuda, fue a Eliseo, buscó al hombre de Dios. Cuando mis padres se separaron y se divorciaron cuando yo tenía unos 13 años, yo pasé una crisis, por así decirlo, existencial, en el sentido de que su divorcio me llevó a verme inseguro, ya que todas mis necesidades estaba acostumbrado por muchos años desde mi niñez a ser saciadas y proveídas por mis padres. Si yo quería unos zapatos nuevos, si yo quería una bicicleta, si yo necesitaba cualquier cosa, ropa, mi papá podía ir donde mi papá terrenal, podía ir donde mi mamá terrenal, y de un pronto a otro esa dinámica familiar ya no la tenía. Así que entré en una crisis donde no sabía qué íbamos a hacer para salir adelante. En esa etapa aprendí a acudir a Dios para cualquier necesidad. Sí, cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, muchas veces no podemos ver lo que sí tenemos. Cuando nos enfocamos en lo que se deshizo, lo que ya no hay, nos impide ver lo que todavía tenemos en nuestras manos. Esta mujer se había enfocado en lo que ya no tenía. Tal vez ya ella había vendido sus muebles, su cocina, su cuarto, su ropa para tratar de saldar esta deuda y ya no tenía nada en casa. Lo único que tenía era un frasco de oliva y aún así no podía reconocer el recurso, el potencial que había en esa botellita. Necesitamos enfocarnos en lo que tenemos. Muchas veces nos dolemos, nos lamentamos por lo que hemos perdido. Pero mi pregunta para ti en esta oportunidad es, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que todavía te sobra ahí? ¿Qué es lo que todavía tienes que tal vez no le has puesto atención? Dios puede usar eso para traer un milagro en tu vida, para traer provisión. También Dios en muchas ocasiones utiliza personas para hablarnos, para darnos dirección, para bendecirnos. Esta mujer no se quedó sola tratando de luchar, tratando de apaciguar esa deuda, sino que ella fue a su líder, fue al hombre de Dios. Necesitamos saber que Dios usa a personas en muchas ocasiones. Cuando te sientas solo, cuando te sientas abrumado por los problemas, por las situaciones, las malas decisiones que tú mismo has hecho, puedes acudir al hombre de Dios, puedes acudir a tu pastor, puedes acudir a tus líderes, puedes acudir a esos hermanos, a esa comunidad de fe que Dios te ha dado la oportunidad de pertenecer. Es ahí donde puedes encontrar
consuelo, puedes encontrar refugio, puedes encontrar fortaleza y es más, en muchas ocasiones puedes encontrar solución a esos problemas. Tercero, cuando yo hago mi parte, Dios hace la suya. Cuando yo hago mi parte, Dios hace la suya. La viuda tuvo que hacer su parte para ver el milagro y la provisión de Dios. La viuda tuvo que pedir vasijas prestadas, salir de su entorno, de su casa, de su seguridad y hablar con sus amigos, hablar con sus vecinos. No solamente eso, sino que junto con sus hijos, ella tuvo que echar aceite, ese pequeño monto de aceite en las vasijas. Ella no solamente tuvo que hacer eso, sino que una vez que las vasijas estaban llenas, ella tuvo que salir e ir a venderlas, ya sea al mercado central del pueblo o en su barrio, pero ella tuvo que hacer su parte. No solamente tuvo que vender las vasijas con aceite, sino que tuvo que administrar el dinero de tal forma que lo que sobró ella tenía que vivir con sus hijos. Ella tuvo que poner de su parte. ¿Y cuál fue la parte de Dios? La parte de Dios, multiplicar el aceite. Multiplicar el aceite. Esta mujer dice que cerró la puerta en su casa mientras que iba a trabajar y iba a hacer su parte. Y me llama la atención esto, iba a cerrar la puerta. ¿Por qué cerró la puerta? ¿Por qué Eliseo le dio ese consejo, le dio esa orden de cerrar la puerta? Bueno, como dije anteriormente, la ley era que sus hijos podían ser tomados como esclavos. Si el acreedor llegaba y los miraba fuera de su casa, podía ahí mismo tomarlos como esclavos y llevárselos. Eliseo fue sabio en decir, ve a tu casa y cierra la puerta. Ve a tu casa y ahí en la privacidad de tu hogar vas a ver el milagro de Dios junto con tus hijos. Cierra la puerta porque ahí ves donde estás protegida. Los acreedores no pueden entrar a tu casa y quitarte a tus hijos. Eliseo suplió sabiamente la necesidad de la viuda sin tener que desaparecer la deuda, porque esa deuda era legal, era legítima. Así que Eliseo de una forma sabia le dijo a la viuda, ok, haz lo que tú tienes, ejerce lo que tú tienes, pon aceite que te pertenece en las vasijas y el milagro va a suceder. Pero en ningún momento Eliseo le dijo a la viuda, tus deudas son perdonadas. No, le dijo, vas a tener que trabajar, vas a tener que hacer tu parte. En cierta ocasión, yo estaba muy desanimado. Estaba pasando por una situación financiera un poquito difícil. Me sentía frustrado. Yo por muchos tiempos le entregué mi juventud, mis años de vida al servicio de Dios a través de la música, a través del ministerio y aún así estaba teniendo problemas financieros. Quise desahogarme y hablé con uno de mis mejores amigos, Rolando, lo cual él al escuchar todas mis quejas o mi desesperación me recordó algo. Me dijo, Jonathan, cuando estabas a punto de casarte, ¿cómo hiciste para ahorrar el dinero que necesitabas para tu boda, para ese primer apartamento? Yo le dije, bueno, estuve cantando, estuve ministrando, estuve dando clases de música, estuve haciendo conciertos, conferencias. Entonces él dijo, encárgate de hacer lo tuyo y Dios se va a encargar de hacer la parte de él. Sigue adelante. En este momento tú estás viendo algo difícil, pero si sigues haciendo tu parte, sigues dedicando tu vida al ministerio, Dios va a proveer y Dios te va a sacar de esa situación donde estás. Y así fue. Así fue. Amigo, el milagro ocurre cuando estoy dispuesto a hacer mi parte. Muchas veces pensamos o puedes estar pensando que el milagro ocurre de una manera sobrenatural e inmediatamente. Yo creo que sí, Dios puede actuar de esa manera, pero este relato nos muestra que los milagros, la mano sobrenatural de Dios puede llevar tiempo y se lleva y se necesita de mi parte, de mi esfuerzo. No puedo
quedarme de brazos cruzados esperando que Dios haga todo. Dios me ha dado un recurso, Dios me ha dado un talento, Dios me ha dado algo para poder sacar adelante mi familia, querer sacar adelante mi generación, mi legado. Pero necesitas estar dispuesto a hacer tu parte. Necesitas estar dispuesto a esforzarte, a luchar a pesar de los errores que has cometido. Vas a ver la fidelidad de Dios. A pesar de los errores que has cometido, vas a ver el milagro de Dios si te esfuerzas y haces tu parte. Las relaciones son importantes, amado. Las relaciones son importantes para ese milagro. Son importantes para Dios y deberían de ser importantes para ti. Eliseo le dice a la mujer: ve y pregunta a tus amigos y a tus vecinos que te presten vasijas. Me pregunto qué hubiera pasado si esta mujer no tuviera amigos, si no hablara con sus vecinos, si fuera antisocial. ¿A quién acudiría para ese proyecto que Dios había puesto en el corazón o había dirigido a esta mujer? Necesitamos esforzarnos por entablar relaciones saludables y fuertes. Saludar, ser amables, ser buenas personas, sonreír a nuestros vecinos, ser buenos amigos, porque llegará el día que vamos a necesitar de ellos. Llegará el día que Dios va a necesitar usar a nuestros amigos y a nuestros vecinos para ese milagro. En muchas ocasiones también este relato me enseña que los milagros llevan tiempo. No sé cuántas horas o es más cuántos días se llevó el obtener todas esas vasijas de los vecinos, cuántas horas se llevó el de estar derramando el aceite en cada vasija. No fue algo momentáneo o instantáneo, sino que se llevó tiempo. Tal vez tú en este momento estás luchando, estás esforzándote por comenzar un negocio, por comenzar un nuevo trabajo y quieres salir adelante de tus deudas. Yo te digo, no te desanimes. El milagro va a pasar y va a ocurrir, pero va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo. Haz tu parte y Dios hará la de Él. Hemos visto en este relato que aún en los tiempos difíciles, en los tiempos más complicados de nuestras vidas, podemos ver la provisión de Dios. Podemos ver su mano en aquellos a quienes confían en Él, quienes acuden a Él. Puedes tratar de luchar solo, sigue luchando solo. Puedes seguir tratar de hacer las cosas a tu propia manera, con tus propias fuerzas. Pero así como la historia que mencioné al principio de este niño, debemos entender algo, que la mano del dueño de la tienda es más grande que la de él. En otras palabras, debemos entender que la mano de Dios es más grande que mi mano. La provisión de Dios es más grande que cualquier intento que yo pueda hacer con mis propias manos. Así que yo en esta oportunidad quiero invitarte a que ese esfuerzo, esos recursos que tú tienes, se los pongas en las manos de Dios. No lo intentes solo. Dios va a ayudarte y Dios va a sacarte de esta. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque nos recuerda que a pesar de la situación económica que podemos estar enfrentando, a pesar de la situación de nuestros países, de nuestros gobernantes, tu provisión sigue siendo fiel, tu protección sigue ahí para con tus hijos. Si hay alguna persona en este momento pasando por un momento difícil, quiero pedirte que a través de esta palabra ellos puedan encontrar fortaleza y ánimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.